Buenos días, soy el doctor Jorge Gómez de Silva Cano, magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 8 en la Ciudad de México. Estoy aquí para platicar con ustedes respecto de los derechos que pudieran tener como campesinos mexicanos que se encuentren vigentes en nuestro país y tomando en consideración que la mayoría de ustedes se encuentran laborando y residiendo en los Estados Unidos de Norteamérica o en Canadá. Es importante recordar que durante décadas millares de campesinos mexicanos salieron del país en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo, principalmente hacia los estados del norte de México. Muchos de ellos fueron beneficiados con programas de empleo temporal a migrantes autorizados en convenios celebrados entre México y los países de Estados Unidos y Canadá. Pero otros campesinos lo hicieron de manera ilegal. En ambos casos, los connacionales se encuentran en las regiones agrícolas y pecuarias más importantes, en donde sus servicios son desarrollados y prestados a través de diversas tareas de campo en numerosos ranchos que se encuentran localizados a lo largo y ancho del territorio de estas naciones americanas. Entre los campesinos migrantes que trabajan en el extranjero, existen muchos que tienen derechos agrarios vigentes en nuestro país, ya sea con la calidad de ejidatarios o de comuneros reconocidos, o bien se trata de personas que tienen una expectativa de derecho, como en el caso de los herederos de un titular ejidatario o comunero que hubiera fallecido y que tuviera vigentes esos derechos agrarios, y que estas personas que se encuentran en el extranjero pudieran aspirar a que ese derecho sea reconocido en favor de ellos conforme a las leyes agrarias mexicanas. La mayoría de los campesinos mexicanos migrantes que cuentan con derechos agrarios reconocidos dejaron, al salir de nuestro país, a algún miembro de la familia a cargo de sus unidades de dotación o de sus parcelas, y durante algún tiempo estuvieron remitiendo diversas cantidades de dinero a sus familiares para atender las necesidades de la familia, así como de las actividades productivas relacionadas con su parcela en nuestro país. En ocasiones designaron representantes para que en su nombre acudieran a las asambleas de los ejidos o comunidades para mantenerse atentos a la vigencia de sus derechos agrarios dentro de los ejidos o comunidades de los que formaban parte. Con el paso de los años, algunos de los emigrados formalizaron su residencia en el exterior y poco a poco fueron reduciendo sus visitas a nuestro país, dejando en manos de sus familiares sus responsabilidades sobre la tierra. Y cuando hubo necesidad de intervenir en alguna controversia relacionada con sus derechos, lo hacían desde el exterior a través de poderes notariales o vía los servicios consulares nacionales, designando a alguna persona que lo representara en los procedimientos administrativos o jurisdiccionales correspondientes. Actualmente, y como resultado del cambio en las políticas migratorias impuestas principalmente en los Estados Unidos, muchos campesinos emigrados están optando por retornar de manera voluntaria al país, en tanto que algunos otros están siendo objeto de deportaciones. En los dos casos, estos campesinos regresan a sus lugares de origen con la pretensión de reincorporarse de manera personal en los trabajos de aprovechamiento de la tierra, en aquellos ejidos o comunidades en donde conservan sus derechos agrarios que les fueron reconocidos en el pasado. En algunos casos, el retorno de migrantes no presenta ninguna dificultad y sus familiares o representantes les otorgan de inmediato la posesión de sus tierras para que se hagan cargo de ellas. Sin embargo, existen casos en los que la ausencia
de los titulares de derechos durante muchos años, como resultado de la vida dinámica que se registra en el campo, ha provocado algunos cambios en la posesión de la tierra, lo cual puede generar un conflicto de carácter legal que tienen que enfrentar los migrantes al retornar a nuestro país. Por ejemplo, derivado de programas como el Procede, que se dedicó a certificar los derechos agrarios sobre la tierra, pudo haber ocurrido que en alguna ocasión, ante la ausencia del titular, se hayan dejado vigentes sus derechos agrarios, pero se asignó la tierra que le correspondía a otras personas que podrían ser miembros de su familia o vecinos de los núcleos agrarios correspondientes. Igualmente pudo haber sucedido que algunos de los migrantes que retornan hayan sido designados como sucesores preferentes de un titular de derechos agrarios que hubiere fallecido, que se hubiera tenido como ausente al migrante y que se hubiera asignado ese derecho a otro familiar o a otra persona distinta a la familia. Puede darse el caso de que en ausencia del titular de los derechos agrarios se hubiera fraccionado la parcela y se hubiera asignado a otras personas, ya sea del núcleo familiar, del titular de los derechos o un vecino del poblado en que se encuentre. O bien que se haya invadido la tierra o parte del terreno adjudicado a un ejidatario o comunero. Estos ejemplos, entre otros, plantean una problemática con la que se pueden encontrar los campesinos mexicanos que regresen a nuestro país, ya sea de manera voluntaria o como resultado de deportaciones, respecto de las tierras que les corresponden y de los derechos agrarios que tienen reconocidos. Para enfrentar esta problemática, es importante que los campesinos migrantes conozcan los derechos agrarios que les asisten, las vías de ejercerlos o de reclamarlos, así como las instituciones o instancias para hacerlo en nuestro país. A partir de la reforma constitucional de 1992, se modificaron las normas agrarias y se crearon nuevas instituciones agrarias encargadas de procurar, administrar e impartir la justicia en el campo, surgiendo de esta manera los tribunales agrarios y la Procuraduría Agraria, y se reorganizaron y ampliaron las facultades del Registro Agrario Nacional, así como también se reestructuró la Secretaría de la Reforma Agraria. Actualmente se transformó en Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. En cualquier caso en el que un migrante de origen campesino tenga alguna duda o algún problema relacionado con sus derechos agrarios, puede acudir al visitador agrario asignado al ejido o comunidad en que se encuentren los derechos agrarios reconocidos, a la residencia de la Procuraduría Agraria que atienda regionalmente el ejido donde se encuentre, o bien puede acudir a los abogados de la Procuraduría Agraria adscritos directamente a las residencias de esta institución o a los que se encuentran adscritos a los tribunales agrarios que correspondan. Si hubiere algún problema relacionado con los derechos agrarios de los campesinos migrantes, por ejemplo, errores en el registro, en el nombre, en el apellido, en el número de la parcela, en las medidas y colindancias, puede acudir el campesino directamente al Registro Agrario Nacional para tramitar, se corrija el error, o puede solicitar a la Procuraduría Agraria que le dé la asesoría legal para que pueda lograr la corrección de los asientos registrales y de esta manera queden debidamente inscritos sus derechos agrarios. Si estas dependencias no pudieran resolver el asunto, o si el conflicto fuera en relación con el desconocimiento de los derechos agrarios adquiridos en el pasado por un campesino, por la privación de esos derechos en un procedimiento en el que no haya sido parte el interesado, si el problema fuera por la ocupación de sus tierras por personas ajenas,
por problemas de límites de los terrenos, por invasión de ellos, por confusión respecto de los certificados de derechos que se les hayan expedido para reconocer esas tierras, etcétera. Es necesario que el campesino migrante haga valer sus derechos por la vía jurisdiccional. Esto quiere decir que tiene que asistir a los tribunales agrarios, participar en un juicio agrario para que sea esta instancia la que determine la resolución del conflicto. Para ello, el campesino puede acudir a la Procuraduría Agraria para que le proporcione la asesoría y representación legal para recabar las pruebas que tendrá que aportar durante el juicio para que pueda obtener una sentencia favorable a sus intereses. Puede suceder también que el campesino sea demandado en un juicio agrario y entonces también podrá él solicitar a la Procuraduría Agraria que le dé la asistencia jurídica para que pueda asistir al juicio, a contestar la demanda y a ofrecer las pruebas que convenga a sus intereses. En algunas ocasiones, los campesinos, cuando llegan a nuestro país, desean ser incorporados a algunos programas de apoyo a la producción o de regularización de la tenencia de la tierra, de organización agraria, de celebración de convenios para la explotación de sus tierras, etc. En estos casos, el campesino puede acudir directamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, o a la Procuraduría Agraria para que lo atiendan o para que lo canalicen a otras instituciones de apoyo al campo, como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, la Financiera Rural, etcétera, a fin de que sea incorporado y reciba los beneficios de estos programas que el gobierno federal ha impulsado en beneficio de los trabajadores del campo. Es muy importante que sepan que los tribunales agrarios están integrados por un Tribunal Superior Agrario, que tiene sus oficinas en la Ciudad de México y que tiene jurisdicción en toda la República Mexicana. Adicionalmente, existen 56 tribunales unitarios agrarios distribuidos en todo el país, de manera que toda la cobertura nacional se encuentran los tribunales agrarios a los que pueden acudir en demanda de justicia. La Procuraduría Agraria está integrada por oficinas centrales en la Ciudad de México a cargo del Procurador Agrario, tiene delegaciones en toda la República, tiene visitadurías agrarias regionales, tiene abogados en las procuradurías agrarias y tiene también en los tribunales agrarios. Las demás dependencias tienen oficinas centrales en la Ciudad de México y delegaciones estatales a las que pueden acudir para que sean atendidos y puedan resolver debidamente sus problemas relacionados con los derechos agrarios que tengan en el campo en nuestro país. Muchas gracias.